Este primer diálogo matutino del día de hoy de Levántate. Nuestro invitado, una persona reconocida, muy conocida, economista, escritor, político, miembro fundador del Partido de Liberación Dominicana, miembro de su comité central y, además, desde el año de 1983, miembro de su comité político. Ha ocupado diferentes posiciones destacadas, sobre todo aquella que recordamos, esa gestión en la Secretaría, cuando se llamaba Secretaría de Turismo en la República Dominicana, y también ocupó la dirección de la refinería de petróleo en la República Dominicana. Para nosotros es un placer recibir en esta mañana de Levántate New York a Félix Jiménez, pero que cariñosamente, mejor conocido políticamente, Felucho Jiménez. Buenos días, espacio. Buenos días, buenos días. A Nurka y a plato todos. Fuerte este. Bueno, yo no sé cómo va a ser fuerte. Me calentaron la pista antes de entrar. Felucho, hemos visto en los últimos días que usted dice un hombre de esa trayectoria, incluso que fue director de campaña del profesor Juan Bosch en diferentes periodos, en sus aspiraciones presidenciales. ¿Cómo es posible que un hombre de ese talento anuncie que se aleja de la política? Bueno, yo comencé la actividad política siendo un muchacho, muy joven, y ya tenía más de 50 años en la actividad política. Yo pienso que fue suficiente, ¿verdad? Aparte de eso, uno le puede aportar mucho a su pueblo y a su país, no necesariamente en funciones públicas y en la actividad política. Y yo siempre he tenido, digamos, dentro de mí una vocación hacia la cultura y hacia las artes, desde también muy joven, y creí oportuno ya creí que había llegado ya el momento en el que yo toda esa energía y la capacidad creadora que puedo conservar la materialice ya publicando libros, sacando discos. Estos son discos de poemas míos convertidos a canciones. Aparte de eso, yo tengo un hijo, Juan Ariel Jiménez, que ya tenía edad como para entrar en el debate público y había que darle espacio. Yo soy hijo de campesino y aprendí desde muy muchacho que la mata de plátano, cuando da el racimo, hay que cortar la mata madre para que los hijos puedan echar los suyos. Así es que yo, como mata de plátano viejo, se chapeó, entendí que yo tenía que autochapearme, exacto, autocortarme. Pero usted entonces está diciendo que usted no se ha convertido en retranca para que las nuevas generaciones se impongan y comiencen a... Al revés, todo lo contrario. Yo soy un promotor de las nuevas generaciones. En ese sentido, Felucho, mira, y más la República Dominicana. Primero que nada, déjeme decirle, fíjate, en sentido general y universal, los grandes inventores han creado sus grandes inventos a muy temprana edad. Tú no te imaginas la edad que tenían Edison y todo, y un montón de inventores que yo te pudiese citar, que hicieron sus grandes inventos a los 20 y tantos años, a los 30, antes de los 40 años. Pero usted, Felucho, tiene mucho que aportar todavía. Juan Bosch no se retiró, Balaguer no se retiró, y usted es un seguidor del profesor No Juan creamos Bosch. Tampoco que todo lo de esos dos grandes hombres fue positivo. No, jamás, tampoco. Yo creo que fue un privilegio para la República Dominicana y para el pueblo dominicano haber contado simultáneamente con dos líderes de esa categoría. Y pudiésemos incorporar también al doctor Peña Gómez, aunque era un liderazgo diferente. El doctor Peña Gómez pudo haber sido un gran e importantísimo líder de masas, pero no tenía la profundidad ideológica ni de pensamiento que tenían, por supuesto, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Pero no todo lo de Bosch y Balaguer fue positivo. Por ejemplo, tú acabas de decir algo que todavía ellos a su edad, etcétera, y seguían. Eso fue negativo. En el país nuestro tenemos que entender que hay cosas que no debiéramos como seguir repitiendo. En la Iglesia Católica, el Papa, cuando un obispo llega a los 75 años, tiene que obligatoriamente presentarle renuncia. Será la voluntad del Papa el conservarlo como obispo o no, dependiendo de lo que el Papa entienda, y por eso tiene sus embajadas, que son las nunciaturas,
y están los episcopados en los diferentes países, y de alguna manera u otra le llegará al Papa siempre la idea de si uno de sus obispos está o no en capacidad de poder seguir pastoreando su obispado, ¿verdad? El cardenal, sin embargo, sigue siendo cardenal. No importa que llegue a 90 años, sigue siendo cardenal. Eso sí que no le puede quitar esa categoría el Papa, ¿verdad? Entonces Bosch y Balaguer debieron haberse retirado de antes. Fíjate tú, Balaguer nace en el año 1906 y todavía en el 2000 fue candidato a la presidencia, ya tenía 94 años. Y aun cuando tuvo el privilegio de conservar su mente muy bien hasta los días finales de su vida, cosa que desgraciadamente no pasó con Juan Bosch, que ya en sus últimos años realmente ya había cometido un error grave, y era que no cenaba. Duró más de 30 años que no cenaba, solo comía 2 veces al día, y el cerebro hay que mantenerlo animado, no solamente en buenos proyectos, ideas, etcétera, y actividades, sino también recibiendo los alimentos que le dan vida a las neuronas. Y don Juan le cogió con que él tenía cuerpo de pobre, que no necesitaba comer más de 2 veces al día. Yo creo que eso llegó a costarle parte de su rendimiento neurológico al final de sus años de su vida. Pero, por ejemplo, en la República Dominicana nadie coge vacaciones. En el sector público nadie coge vacaciones. Tú nunca has visto que un ministro coja vacaciones, que un viceministro coja vacaciones, y menos el presidente de la República. No cogen vacaciones. No. Hasta el Papa coge vacaciones. Tiene el Castel Gandolfo, donde se retiran. Aquí el presidente de los Estados Unidos se va a Camp Davis. A Camp Davis. Y bueno, y depende. El otro se iba a Florida. A donde fuese. Pero cogían vacaciones. Y el presidente de Inglaterra el primer ministro de Inglaterra coge vacaciones. Y el de Italia y el de Alemania. Entonces todo el mundo, menos nosotros. ¿Por qué? Temor a que lo tumben, temor a perder el hilo a los acontecimientos. No sé por qué, pero es una costumbre mala. Señor Felucho, sí. Hablando de retiro y hablando de toda la experiencia que usted ha acumulado durante todos estos años en la vida política. Más de 50. Además de los libros, más de 50. Además de los libros, ¿cuál es la otra manera que usted tiene que va a aprovechar para transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones? Bueno, acuérdense, quiero aclararles una cosa. Yo me retiré de la vida política activa. De una manera u otra, yo sigo siendo miembro del Comité Central del PLD. Me retiré de su comité político, que era el que me quitaba más tiempo, repito, para yo poder trabajar en los proyectos que tengo. Fíjate, yo salí del comité político en el año 20. Lo había dicho ya años antes, que me retiraba de la vida política activa. Yo lo escuché. En el año 2020. Ok, entendía que ya debía darle paso a otras generaciones. Bueno, después que yo salí del comité político, publiqué ese libro que se llama Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas. Hace referencia a los siglos XIX y XX, porque los primeros músicos dominicanos que se registran realmente surgieron a partir de los años 1820 y tantos, nacieron. La música como tal comenzaron a desarrollarla ya teniendo más de 20 años, o sea, a mediados del siglo XIX. La mayor parte de los músicos y compositores dominicanos son propiamente ya del siglo XX. El primero de ellos que nació justo en el 1900 fue Julio Alberto Hernández. Bueno, y a partir de ahí hay una camada grande de músicos. En el libro hay registrado 523 grandes músicos dominicanos. Muchos de ellos conocidos internacionalmente, otros no. Están registrados en ese libro según la investigación que hice, según lugar de nacimiento. Por lo tanto, si una gente viene de Duvergé, puede perfectamente averiguar en el libro, busca provincia Independencia y ahí va a saber de su provincia. Pero puede ser de Bauruco, puede ser de Santiago, San Pedro, Puerto Plata, La Vega, de donde sea. Y ahí aparecen sus grandes músicos registrados con la fecha de nacimiento, dónde hicieron sus estudios musicales, si fueron compositores, cuáles canciones o qué música llegaron a desarrollar, quiénes fueron sus maestros, a quiénes enseñaron.
Y repito, el pueblo donde nacieron. Y al tener el pueblo donde nacieron, yo pude presentar ese libro por provincia. Entonces esos 523 músicos están registrados por provincia. El prólogo lo escribió el maestro Rafael Solano, el autor de Por Amor y de muchas canciones amadas por todos nosotros. No solo los dominicanos, pues esa canción Por Amor ha sido interpretada por más de 130 intérpretes, cantantes distintos en el mundo. Las palabras de presentación del libro estuvieron a cargo de José Checo, que era en ese momento presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Solano decía, y lo dice ahí, que el que quiera, ese libro es un antes y después de la historia de la música dominicana. Porque aunque a ustedes no les parezca mentira, como me pareció a mí en su momento, el Conservatorio Nacional de Música, que fue creado por Trujillo en el año creo que 1941 o 42, no tiene una materia que se llama Historia de la Música Dominicana, entre otras, parece mentira, ¿verdad? Paradójicamente, tienen por ejemplo una materia que es Historia de la Música Latinoamericana. Y entonces dentro de esa materia dan 2 o 3 horas de clase de historia de música dominicana, entre otras cosas porque faltaba un libro como ese. Entonces ese es un libro que yo voy a presentar aquí en Nueva York en noviembre, ya dentro de 2 meses, igual que los discos de la música que se le está poniendo a poemas escritos por mí en noviembre, dentro de 2 meses, en una visita que haré aquí especialmente para eso a Nueva York. Ahora, después que yo puse en circulación ese libro, puse el disco, ¿me permite, Niurka? Bueno, este es el volumen número 1, que se llama Anhelos y Desvelos. El libro de poemas que yo escribí en los años 90 se llama Anhelos, Amores y Desvelos. Y no es por falta de amor que en el disco se le quitó amores y se quedó solo Anhelos y Desvelos, sino que era demasiado largo el título para... No es lo mismo un libro que la portada de un álbum musical. Yo tuve la oportunidad de trabajar cuando usted se desempeñaba como ministro de Turismo en la República Dominicana, y en ese momento recuerdo que usted hizo una recopilación de un siglo de música dominicana. Así es. Excelente para aquellos que no lo poseen en su biblioteca y en su discografía. Y lo pueden encontrar en las redes, sí, en YouTube. Sí. Y después yo hice una cosa, Niurka, que creo a mí me tocó presentarlo, para mí fue un privilegio presentarlo no recuerdo ahora dónde fue, cuando se presentó por primera vez, me tocó moderar esa actividad cuando yo estaba como asistente de prensa para turismo en ese momento. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su valoración del Ministerio de Cultura en este momento? ¿Y qué entonces podemos hacer con esa? Porque usted lo hizo desde la Secretaría de Turismo, esa recopilación para la historia dominicana. Entonces, ¿cómo hacer eso y cómo hacerle ver a la ministra de Cultura en este momento que hay que hacer cosas? Fíjese, aquí no tenemos comisionado en este momento, está cerrado. De Cultura. Está cerrado. Es una pena, pero yo no me voy a referir directamente a la actual ministra. No, estoy hablando de la Secretaría. Porque yo digo, en sentido general es una pena. La cultura tenía más apoyo oficial cuando cultura pertenecía a Bellas Artes y todo lo que tenía que ver a educación, que después que se formó el ministerio. Hay mucha fantasía, hay mucho de creencias que son realmente tontas. Y a veces uno mismo se hace cargo de ideas tontas. Se crea el Ministerio de Cultura. Se suponía que a partir de ahí el jalón, el apoyo que se le iba a dar a la cultura dominicana iba a ser muy superior a ser parte de una secretaría que se llamaba Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Bueno, pues Bellas Artes, cuando pertenecía a Educación, tenía vehículos, tenía academias de música, academias de pintura, se celebraban un montón de obras de teatros, compañías de teatro, de poesía coreada, en fin. Y resulta que cuando le crean el ministerio especializado ya para eso, entonces comienzan a abandonar el apoyo oficial. Por eso yo digo, no es un asunto personal que le compete a Milagros ahora como ministra. Hemos tenido varios ministros de Cultura y francamente habría que hacer una gran excepción de José Rafael La Antigua.
por dos motivos. Primero, por la gran labor que realizó, y en segundo lugar, por otro hecho. También pasó varios años de ministro de Cultura, porque esta es la otra. Entonces, te ponen te menciono Eduardo Selman, pero no más dura 1 año y 4 meses, 1 año y 3 meses. Entonces, con la cultura pasa lo que pasaba con la República Dominicana hasta que llega Trujillo al poder.